se acuerdan ni de comer. Llamaste a Pedro de la pesca y te siguió. Dejó Mateo los tributos cuando te oyó. Natanael vino a oírte y se quedó, diciendo que eres el Cristo, Hijo de Dios. Háblame, Maestro, yo quiero aprender de ti. Aleluya. Tu voz me hace feliz. Dime lo que quieras con tus palabras de amor. Háblame, te ruego, que quiero escuchar tu voz. Sí, Señor. Yo quiero aprender de ti. Háblame al oído, tu voz me hace feliz. Dime lo que quieras con tus palabras de amor. Háblame, te ruego, que quiero escuchar tu voz. Gloria al Señor. Buenas noches, buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros y que esa gracia nos ayude a poder ver el carácter de Cristo en nuestra vida. Que en esta noche podamos tener la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida y que esa voz de nuestro Dios esté manifestándose donde quiera que me mueva, donde quiera que camine, donde quiera que transite, pueda ver la obra de Dios en mi vida y en la vida de nuestra familia. En esta noche, una vez más, quisiera estar con ustedes llevando esta reflexión de la palabra, este estudio de por lo menos 25 minutos y así poder continuar conversando sobre lo que es el carácter y uso del arca del pacto. El carácter y el uso del arca del pacto, donde hemos estado hablando sobre esa arca del pacto o la persona y obra de Cristo, viéndolo ejecutar, viéndolo manifestándose en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo, hemos estado observando, mirando y explicando sobre lo que es el origen del arca o la revelación de Cristo. El arca o la revelación de Cristo dada en este carácter que hemos estado hablando. También hemos hablado sobre los materiales del arca o el carácter de Cristo. Y anoche concluimos hablando sobre lo que es la unción del arca o el bautismo de Cristo. Y aquí estuve conversando un poco en Éxodo capítulo 30, versos 25 y 26, donde conversaba sobre ese aceite
que fue utilizado para la unción o para ungir el arca, que no era cualquier clase de aceite o no era un ungüento sin aroma, sino un ungüento especial, dedicado, apartado para ungir el arca, quien en la formación de ella, sería hecha de madera de acacia. Y expresamos que la madera era una similitud de lo que era el nacimiento del árbol en la tierra para tipificar el cuerpo del humano o el cuerpo de Cristo. Hablamos sobre lo que es el oro que llevaba el arca, el arca del pacto, por dentro y por fuera, más por dentro que por fuera, que está hablando del Cristo que venía desde el cielo y era santificado y fue santificado para santificarnos nosotros. Y esto da a entender lo que es el Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Y al mismo tiempo, hablando del Espíritu del Señor que está sobre mí para predicar, para sanar, para liberar, para rescatar, para abrir las puertas de la cárcel. Esto es lo que hizo el arca para Israel. Y esto es lo que Cristo, a través de que era Dios, hace por nosotros delante del Señor. Y en esta noche, en por lo menos 15 minutos, quisiera conversar, sobre el contenido del arca o la obediencia de Cristo. El contenido o de la obediencia de Cristo. Y todo el testimonio que estaba en este arca del pacto, o sea, en la ley, y lo puso dentro del arca. O sea, todo el testimonio que contenía el arca del pacto iba dentro del arca. Y encima el propiciatorio. O sea, dentro del arca iba el testimonio. Y encima iba el propiciatorio. Ahora, ¿dónde veremos esto? Si nosotros vamos a la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 40, vamos a encontrar lo que iba dentro de ella y lo que iba arriba de ella. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 40, versículo 20, donde la palabra del Señor nos da testimonio de lo que hay en el arca. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová
había mandado a Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra aquí en el origen del tabernáculo? Que el arca estaba construida y que dentro del arca, dentro de ella, estaba la ley, o sea, el testimonio de lo que había acontecido con Moisés, y dentro de ella fue depositado la ley. Luego, encima de ella estaba el propiciatorio. Este propiciatorio estaba ahí. La ley quebrantada, que solo podía ministrar muerte, estaba aquí cubierta. Wow. En la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la ley que estaba dentro del arca solo podía verse, o la ejecución, y se podía ver muerte. Pero allí estaba la presencia de Dios y cubierta con un propiciatorio. ¡Qué bendición! El hombre no podía guardar la ley, pero el arca podía. Solo Cristo podía decir: tu ley está en medio de mi corazón. Solo Cristo pudo decir y puede decir que la ley está en su corazón. Vamos a verlo a través de la palabra. En el Salmo 40, verso 8, aquí encontramos la palabra hablando a tu vida, a mi vida, que dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué encontramos esta palabra hablando así y explicando esta parte? Vemos qué dice el Nuevo Testamento de esto. Entonces, Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste mi cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito en mí. Como en el rollo del libro que está escrito en mí. Ahora, vuelvo otra vez al Salmo 40, verso 6. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
nos ha demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito en mí. Repite de nuevo en hebreo lo que debe de estar guardado en mí. ¿Qué estaba guardado dentro del arca? La ley. ¿Qué estaba en el corazón de Jesús para, escúcheme bien, para cumplirla, para ejecutarla, para llevarla a cabo? La palabra del Señor. Pastora Altagracia, bendiciones. Pastor Juan Aquino, bendiciones. ¿Qué estaba en Jesús que guardaba en su corazón? Conforme al Salmo 40, verso 8. La ley estaba en su corazón. Y aquí, en el contenido del arca o la obediencia de Cristo, estaba guardado esto en su corazón. Ahora bien, ¿dónde estaba? En él. Como nuestra arca está encerrada, la ley quebrantada, cubierta en misericordia mediante su cruz. Mediante su cruz. Él la quitó de en medio de ello. En Colosenses capítulo 2, si usted está ahí en su casa y me ayuda a leer, estoy casi concluyendo. Me faltan dos citas bíblicas, ¿verdad? Ahí en capítulo 17, verso 4, y en Mateo 3, 17. Aquí ahora vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Repito, clavándola en la cruz. O sea, todo esto acontece porque el Señor tenía un propósito, un plan para cumplir la ley que estaba dentro del arca, resguardada. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente: habiendo en su carne, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos, expresando en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. En Colosenses nos habla a nosotros en el 2:14 algo importante que leímos hace un momento. Primero estaba anulando. Aquí ahora dice que aboliéndolo en su carne.
primero, las enemistades. Segundo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Haciendo la paz. Ahora bien, mirando el rostro de su padre, le pedía y decía: sin temor he llevado a término la obra que me diste a realizar. He llevado a cabo, he cumplido con la obra que tú me has ordenado. Juan capítulo 17, verso 4. Ahí vamos a encontrar en este momento esta palabra muy importante para entender que el contenido del arca no es más que la obediencia en Cristo. En Cristo, cumplido en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dice Juan 17:4? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate y glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Antes que el mundo fuese. Ahora, las justas demandas de Dios quedan todas satisfechas en Él, o sea, en Cristo. Aquí Dios repasa como lo hacía en los días antiguos sobre el propiciatorio entre los querubines, serafines, diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. O sea, que lo que aparece aquí en el arca del pacto como característica para el uso es el Hijo de Dios encima. Dice aquí que estaba encima del arca del pacto el propiciatorio. O sea, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier cosa, esta arca representaba lo que estaba encima, a Jesucristo, el Hijo en quien tenía complacencia. Mateo 3:17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted ahí en su casa quiere leer a Isaías capítulo 42, verso 1, y Mateo 12:18. Ahora, antes del 12:18, quiero leerle el 17:5.
de Mateo, que nos habla de la siguiente manera. 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubría, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Aleluya. Isaías 42. ¿Cuál es el verso? Gloria a Dios. 42:1. Dice, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aleluya. Traerá justicia. ¿Y qué era lo que llevaba el arca del pacto a los pueblos? ¿Era justa? Llevaba justicia, llevaba gloria, llevaba bendición. En Marcos 9:7. A lo que va buscando mi amada esto, voy a leer a Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Eso era lo que llevaba el arca del pacto. El arca del pacto lo que llevaba era justicia. Llevaba dentro de ella la ley para aplicar la justicia. O sea, que estamos hablando de un reflejo de lo que habría de venir. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aleluya. Y Lucas 9:35, vamos a leer este último verso para orar a favor de usted, y que usted y yo podamos entender de que cuando usted habla de el arca del pacto, debe de entender, hermano, que no es cualquier cosa, y que el pacto que hizo Jesús en la cruz para perdonarle a usted y a mí, cuántas veces estamos quebrantando ese principio. Lucas 9:35, y ahí terminamos. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aleluya. Este es mi Hijo amado, a él oír. Pero hermano, ¿y es de verdad que estamos escuchando a Dios en este tiempo? ¿O estamos escuchando al hombre? ¿Es de verdad que estamos transitando conforme a lo que Dios nos ha indicado? ¿O estamos caminando conforme a lo que el hombre quiere que hagamos? Hermano mío, nosotros sencillamente tenemos que aplicar lo que hizo Jesús en la cruz y entender que la obediencia vale más que todo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes. Gracias, hermano pastora Altagracia Francisco en Inver, bendiciones. Gracias por estar ahí conectada, gracias, muchas bendiciones. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle a mi amada que ore para que nos despida en esta media hora que he estado con ustedes. Mañana, con la ayuda del Señor, estaré de nuevo y seguiré conversando del arca, pero esta vez mañana estaremos con la ayuda de Dios
conversando sobre lo que es el propiciatorio del arca o la expiación de Cristo. El propiciatorio del arca o la expiación de Cristo. Oremos a Dios. Padre amado y Dios de En el amor que nombre mora de en las Jesús. alturas de los cielos. Espíritu Padre, en el Santo, nombre de Jesucristo, delante te de tu alabamos. presencia estamos. te Señor, te damos glorificamos, gracias, Dios, por esta te damos hora. gracias, Padre, que te ya, damos la Señor, honra, la ha gloria llegado la a ti, noche. Señor, Padre, y en este para momento, que tú te Señor, se ha hablado de manifiestes tu y hables a palabra. nuestra vida. Padre, agradecemos, Señor, por Santo cada Dios, hijo tuyo ahí, oh Te Maestro amado, agradecemos, Padre, que ha escuchado tu palabra. para gloria tuya, Te rogamos, Señor. Dios, Te en rogamos, el silencio Jesús, de la noche, Padre, tú le des a habla entender, nuestra Señor vida, amado, dame a entender, tu Padre. palabra, oh Dios, tal y Sí, como Señor. son. Señor, y que cada uno, Maestro de gloria, Oh, gloria a Jesús, Señor, se puedan levantar, para gloria puedan y honra escuchar tuya. y puedan Sí, accionar a Señor. través de tu palabra, Sí, oh Dios. Padre amado, Padre, y podamos vivir una vida que agrade ante ti. saludable a ti, Padre, Señor. te damos gracias, Gracias, Dios. Jesús. Señor, cada hijo tuyo que ha estado ahí, En tu mano Padre, está, y aún Padre. aquellos que no han Para estado, gloria tuya, te rogamos Señor. que en el silencio de Te la noche rogamos tú por cada bendigas sus vida sueños. presente, aquellos que habrán de conectarse. Padre, y le dé un amanecer, Dale un bajo amanecer, tu guianza, Padre. oh Dios. Abrázalo, Nuevas Señor. fuerzas. Dale nueva para fuerza, continuar, Jesús. Señor, siguiendo tus pasos. Para gloria en tuya, obediencia. Padre, gracias, Señor. Maestro amado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que mañana estaremos con ustedes de nuevo. Buenas noches, que duerman bien. Bye bye.